Empecemos con Leopoldo López. Antonio Ledesma era el preso político más valioso para el gobierno de Nicolás Maduro. Pero después de más de 2 años preso por el régimen, el alcalde de Caracas planeó una hazaña impensable. Diseñó en secreto, en la soledad del encierro y con paciencia su plan de escape. Atravesó Venezuela y en las narices de la Guardia llegó a tierra colombiana. Tatiana Benza lo encontró en Madrid, en donde intenta rearmar el frente de batalla para combatir el gobierno de Nicolás Maduro. Ya sin miedo, revela el lado más oscuro del régimen que lo tuvo preso. Si me agarran, bueno, corría el riesgo que me mataran, que hubiese una confrontación, o que se simulara una confrontación, que me humillaran, sí, poniéndome con mi cabeza como un trofeo. Hoy se nos escapó Antonio Ledesma, el vampiro volando libre por el mundo. Ahora se va el vampiro, protegido, dicen que para España. El hecho de que mi fuga pudiera haber fracasado era también para mí una angustia, porque eso hubiese sido un golpe moral para la gente, que ya bastante afligida está. Cuando lo trasladan de la celda a una casa que le asignaron. Antonio Ledesma se le voló a Nicolás Maduro, pero no como un vampiro, sino como un preso político que busca liberarse. Llevaba más de 2 años y medio preso por una supuesta conspiración contra el régimen chavista. Nunca dejó de sentirse el alcalde legítimo de Caracas y estaba dispuesto a correr todos los riesgos para recuperar su libertad. Todo el análisis indicaba que era una proporción de 80-20. ¿80 qué? ¿80 posibilidades de perder? 80 posibilidades de perder, 20 posibilidades de ganar. Jamás pensó que a sus 62 años le tocaría huir de Venezuela como un forajido. Pero su plan, que parecía imposible, acabó siendo una verdadera jugada maestra que dejó ardido hasta el propio Nicolás Maduro. Felicidad a Antonio Ledesma. Quedó pendiente de lo que tú sabes. Ya sabes, que no nos los devuelvan, que se queden con su vampiro por allá. El instinto humano, irreprimible, de buscar la libertad, pero también el temor a seguir en manos de un régimen cada vez más violento, terminaron por convencerlo. ¡Auxilio! ¡Se están llevando a Ledesma! ¡Violación! ¡Estamos en dictadura! Y siempre le decía a mis hijos que yo prefería que se quedaran sin padres, que se quedaran sin país, que se quedaran sin patria. Y que había que luchar por ideales. ¡Venezuela, no te rindas! ¡Es hora de luchar! Antonio Ledesma está en política desde los años 70. Formó parte de la desprestigiada clase dirigente de la época, pero él supo reinventarse. En 2008 logró la hazaña de ganar las elecciones para alcalde de Caracas frente al candidato chavista, y en 2013 lo reeligieron. Por lo tanto, hay un alcalde legítimo. ¿Qué sigue siendo usted a pesar de estar aquí en Madrid? Sin duda alguna, el alcalde legítimo de la ciudad de Caracas es quien les habla. Es un compromiso moral que tengo con la ciudad de Caracas. Siempre fue una piedra en el zapato, primero para Hugo Chávez y más tarde para Nicolás Maduro. Hasta que lo arrestaron hace casi 3 años. Señor Ledesma, Antonio Ledesma, que el día de hoy, por orden de la Fiscalía, fue capturado y va a ser procesado por la justicia venezolana. Fueron hasta su oficina a buscarlo. ¿Cómo fue ese momento de ver estos agentes de seguridad llegar a su despacho, llevárselo? ¿Lo esperaba? Recuerdo la violencia. Yo en el despacho muy serenamente les decía qué quieren. ¿Por qué esas armas largas? ¿Por qué te cubres el rostro con capucha? No tenían ni orden de allanamiento, no tenían orden de detención. Estuvo unos meses en la cárcel de Ramo Verde con Leopoldo López, hasta que lo mandaron a cumplir condena en su casa por motivos de salud. En su mente siempre estuvo la idea de evadirse. Hace unos meses se decidió por fin a hacerlo. Empezó por vigilar los movimientos de sus guardias. En mi casa habían entre 18 y 22. Y eran distribuidos en varias zonas del edificio. A veces no estaban, se iban, que fue el cálculo que yo hice cuando se produjo mi fuga. Cada día, un agente entraba en su apartamento a tomarle una foto, como prueba para sus superiores. Ledesma tenía que conseguir que no se la hicieran todos los días. Eso le daría más tiempo para escapar. Es cuando comienzas a desarrollar un plan, a detalle de cómo evitar que me repitieran la foto. Y lo consiguió. Sus guardias empezaron a relajarse.
Mientras, él afinaba los detalles del escape. Concluí que uno de los momentos en que estaban más ocupados de sí mismos era en el desayuno. Mientras comían, conversaban, esa era la hora más apropiada. ¿Se escapa en el momento del desayuno? Sí, correcto. Calculó casi que con un cronómetro cuánto tiempo le tomaría salir de su casa y cómo lo haría. Se hizo como un estudio del tiempo, que el carro que me fuera a buscar, cuántos segundos tardaba en ingresar al lugar definido para el escape. En su relato quedan muchas incógnitas. Antonio Ledesma se guarda detalles para no comprometer a quienes lo ayudaron. Eso sí, no debería. Fueron varias unidades. Trabajar siempre. Ni siquiera su esposa Mitzi estaba al tanto del plan. Había viajado a Madrid unos meses antes y decidió quedarse allí con sus hijas. Tenían miedo de que ella también quedara presa si regresaba a Venezuela. Están los dos presos allá. Llevan más de 30 años juntos. Entre ellos no hay secretos. Pero en este caso, él tuvo que hacer una excepción. Pero ya algo intuía, porque cuando nos comunicábamos, y sobre todo ese día que yo le digo, voy a tratar si me llamas no voy a atender, voy a tratar de descansar, que me duele mucho la espalda. El día elegido para la fuga, el pasado 16 de noviembre, Antonio Ledesma se lanzó a una travesía llena de incertidumbre, de enemigos en el camino y de discretos aliados que miraron a un costado para dejarlo pasar. ¿Cuántas horas fueron hasta la frontera? Continuo, fueron casi 20 horas continuo. Sin parar. Algunas paradas. Dice que a su edad no es fácil admitir el miedo, pero sin duda lo debe haber sentido. Sobre todo a pocos metros de cruzar la frontera por el puente internacional Simón Bolívar y entrar a Cúcuta. El otro que viene detrás de mí, que me estaba ayudando, me dice 14 metros, 13 metros. Para mí fueron no 13, sino 13 kilómetros. Casi podía tocar la libertad con las manos. ¿Qué sintió cuando cruzó la frontera? Un gran alivio. Cuando cruzó la frontera, que aquel funcionario colombiano me da un abrazo y me recibe como si era mi hermano. Y me dice, está en territorio colombiano, alcalde, usted es un hombre libre. Eso fue muy conmovedor. Bienvenido a la libertad, alcalde. Gracias. Por fin respiró tranquilo. Estuvo apenas unas horas en Colombia. Quería embarcarse rápido hacia Madrid. Allí lo esperaba su familia y amigos como el expresidente Andrés Pastrana, quien colaboró con su escape. Apenas lo vieron, Mitzi y sus hijas se abalanzaron sobre él. Poder abrazarlas fue su mayor recompensa. Así fue como Antonio Ledesma, el más serio y mesurado de los líderes de la oposición, se convirtió, sin quererlo, en el protagonista de un escape cinematográfico. Una película de James Bond, hice este recorrido. Hoy, 2 meses más tarde, lo paran por las calles de Madrid para saludarlo con admiración. ¿Cómo han sido estas semanas de libertad después de estar más de 2 años preso? Libre porque me corté las amarras que me ataban a un encierro injusto, pero preso de la nostalgia por Venezuela. Creo que te pasaste, has colocado mucha gente en las calles. Apenas se está acomodando a la vida en el exilio. Se siente afortunado de estar con su familia, de acompañar a su hija Antonieta en los últimos meses de su embarazo. ¿Cómo está el bebé? Aquí. Hola, Toñito. ¿Cómo estás? Pero ahora, más que nunca, quiere dar la batalla por Venezuela. Prepárate, Maduro, porque ahora es que vas a escuchar roncar los motores del exilio venezolano. Y así ha sido. Antonio Ledesma se mantiene de reunión en reunión con líderes de Europa, Estados Unidos y América Latina. Les pide sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro y hasta una intervención humanitaria en Venezuela. Nosotros no venimos aquí a ser protagonistas de un exilio dorado. ¿Quién podría hacer esa intervención humanitaria? La comunidad internacional, porque el problema de Venezuela no es solo de nosotros. Hay altos funcionarios del régimen venezolano a los que se les vincula con las andanzas del terrorismo internacional, que han convertido a Venezuela en una plataforma para desarrollar actividades ilícitas con el narcotráfico. No puedo estar feliz ni contento sabiendo que en las mazmorras de Venezuela permanecen privados injustamente de su libertad
más de 300 presos políticos. Aprovecha cada oportunidad para denunciar que sus compatriotas sufren y mueren por la escasez, la inseguridad y la miseria. Para contarle al mundo las violaciones a los derechos humanos que ocurren en los centros de detención del SEBIN, el temido servicio de inteligencia. ¿Qué es eso de la tumba? Se llama la tumba porque lo que fue construido para bóvedas de un banco se convirtió en calabozos que tienen iluminado las 24 horas del día. Son calabozos que tienen a bajas temperaturas. El procesado va perdiendo la noción del tiempo, porque no sabe si es de tarde o es de mañana o es de noche. En nombre de esos presos políticos y junto a otros opositores, Antonio Ledezma recibió en diciembre el reconocimiento más importante del Parlamento Europeo, el Premio Sájarov a la libertad de conciencia. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la democracia! ¡Viva la libertad del mundo! Yo creo que lo que ha sostenido al gobierno son los errores de la oposición. Y allí no podemos estar buscando excusas. A él también le toca reconocer su parte de culpa. Distanciado de un sector de la oposición, Antonio Ledezma critica la falta de coherencia y la batalla de egos entre sus líderes. En este momento la gente no tiene confianza en el liderazgo de la oposición. Eso es muy malo. Piensa que las negociaciones entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro en República Dominicana son una burla, una estrategia del régimen para ganar tiempo. Lo que han hecho es prolongar la agonía de un régimen que está desahuciado. Una agonía que no termina y que en cambio suma nuevos capítulos de horror. Como la muerte del policía rebelde Óscar Pérez en un operativo de la Fuerza Pública. Los amo con todo mi corazón, hijos. Espero volverlos a ver. En sus últimos minutos de vida, alcanzó a publicar videos donde pedía que lo dejaran entregarse. ¡Lo vamos a entregar! ¡No tengan ni paz! Literalmente nos quieren asesinar. Nos lo acaban de decir. Algo así era lo que Antonio Ledezma temía que le pasara cuando tomó la decisión de escapar. Yo cuando venía camino a esta entrevista, venía con una lágrima oculta en mis ojos, porque en el camino me encontré, se lo juro, con más de 15 venezolanos y me saludaban con lágrimas en los ojos, porque nos sentimos exiliados. Ese dolor de patria lo acompaña cada día, es su otra condena, porque aunque se liberó de su cárcel en Venezuela, ahora es un preso del exilio. Pero Antonio Ledezma no se desanima. Este opositor discreto pero constante, capaz de inesperadas hazañas, no piensa abandonar la batalla. El régimen de Nicolás Maduro no da su brazo a torcer. Decidió adelantar las elecciones presidenciales para antes de abril y la justicia ordenó excluir del proceso al principal partido de la oposición.